En el corazón de una ciudad bulliciosa, Jamal Brown, un empresario tecnológico de 25 años, llevaba una vida de lujo y éxito. Sin embargo, en medio del brillo y el glamour de su ático, Jamal sentía un vacío inexplicable, un anhelo por descubrir sus raíces. Criado por unos padres adoptivos cariñosos, siempre supo que era adoptado y valoraba la vida que le habían proporcionado. Sin embargo, la necesidad de entender sus orígenes crecía con cada año que pasaba. Decidido a encontrar a sus padres biológicos, Jamal emprendió un viaje que no solo revelaría su pasado, sino que también desafiaría sus percepciones y profundizaría su comprensión sobre la familia, la identidad y el amor. Jamal creció en un hogar cariñoso con sus padres adoptivos, Gracia y Thomas, quienes lo acogieron de bebé, llenándolo de amor y oportunidades. Le contaron sobre su adopción cuando cumplió 18 años, asegurándole su amor incondicional. A pesar de su profundo agradecimiento hacia sus padres adoptivos, Jamal no podía evitar la curiosidad sobre sus raíces biológicas. Se preguntaba por qué sus padres biológicos lo habían dado en adopción y cómo serían. A medida que su negocio tecnológico florecía y su riqueza aumentaba, Jamal dedicó más recursos a encontrar a sus padres biológicos. Contrató a un equipo de investigadores privados, pero la búsqueda estuvo llena de desafíos y callejones sin salida. Sin embargo, se mantuvo decidido. Tras meses de búsqueda incansable, los investigadores finalmente localizaron a sus padres biológicos, Linda y Robert Johnson, que vivían en un vecindario modesto a las afueras de la ciudad. Al recibir la noticia, Jamal sintió una mezcla de emociones, emoción, nerviosismo y miedo. Se preguntaba cómo serían sus padres biológicos y por qué lo habían dado en adopción. ¿Lo recibirían con los brazos abiertos o lo rechazarían? A pesar de sus dudas, Jamal sabía que tenía que conocerlos. Sin embargo, en lugar de revelar su verdadera identidad como un exitoso CEO, decidió disfrazarse de un joven que luchaba por salir adelante. Quería conocerlos sin la influencia de su riqueza, para ver quiénes eran realmente sin prejuicios ni expectativas. Jamal cambió su traje de diseñador por ropa desgastada y holgada, y se arregló el cabello para que pareciera descuidado. Con el corazón lleno de anticipación y aprensión, Jamal dejó su ático y se dirigió al vecindario modesto donde vivían Linda y Robert. Las calles bien cuidadas y los altos edificios de su mundo dieron paso a hogares humildes y pequeños negocios familiares. Después de un viaje en autobús y una caminata por calles desconocidas, Jamal llegó a una casa modesta con pintura desgastada y un pequeño jardín. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta, reuniendo el valor para llamar. Pensó en sus padres adoptivos, Gracia y Thomas, y en el amor que le habían brindado. Sabía que entenderían su necesidad de buscar respuestas. Con un profundo suspiro, Jamal llamó a la puerta. Los segundos se sintieron como una eternidad mientras esperaba, su corazón acelerado y las palmas sudorosas. La puerta se abrió y Jamal se encontró cara a cara con una mujer de mediana edad, con el cabello canoso y ojos cansados. Era Linda, su madre biológica. Durante un momento, se miraron, tratando de reconocerse. Linda lo observó con confusión y curiosidad, sin saber quién era ese joven extraño. Jamal luchó por contener las lágrimas al ver el rostro de la mujer que le había dado la vida. Con voz temblorosa, Jamal se presentó como un joven en busca de trabajo, inventando una historia sobre cómo había llegado al vecindario por casualidad. Linda, aunque sospechosa al principio, sintió compasión por él y lo invitó a entrar a tomar un vaso de agua y descansar. Al entrar en la casa, Jamal se dio cuenta de que se embarcaba en un intenso viaje emocional. Estaba a punto de conocer a las personas que habían tomado la decisión más difícil de sus vidas al darlo en adopción, y no sabía qué esperar, pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa o complicada pudiera ser. Al entrar en el humilde hogar de Linda y Robert, Jamal fue recibido con una mezcla de desconfianza y curiosidad. El interior de la casa reflejaba una vida simple, con muebles desgastados y paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Linda lo guió a la pequeña sala de estar, donde le ofreció un asiento en un sofá descolorido. Jamal examinó su entorno, tratando de imaginar cómo habría sido su vida si hubiera crecido allí. ¿Habría tenido las mismas oportunidades? ¿Habría logrado el éxito que ahora disfrutaba? Estas preguntas lo atormentaban mientras esperaba a que Linda regresara con el vaso de agua prometido.
Unos minutos después, Linda volvió acompañada de un hombre de aspecto cansado, con profundas arrugas en la cara. Era Robert, el padre biológico de Jamal. Ambos se sentaron frente a él, mirándolo con una mezcla de sospecha y curiosidad. Jamal, recordando su coartada, comenzó a contar una historia ficticia sobre su vida. Les dijo que había crecido en un hogar de acogida, luchando por salir adelante en un mundo que parecía estar en su contra. Inventó detalles sobre trabajos mal pagados y sueños frustrados, pintando un retrato de un joven que había enfrentado numerosos obstáculos. Mientras hablaba, Jamal observaba atentamente las reacciones de Linda y Robert. Notó cómo intercambiaban miradas furtivas, como si se comunicaran en silencio. ¿Sospechaban algo? ¿Veían a través de su disfraz y reconocían al hijo que habían dado en adopción hace tantos años? A pesar de la incomodidad inicial, la conversación comenzó a fluir de forma más natural. Linda y Robert compartieron algunos detalles sobre sus propias vidas, revelando las dificultades económicas que habían enfrentado y los sacrificios que habían hecho para llegar a fin de mes. Jamal escuchó con atención, tratando de encontrar alguna pista sobre las razones de su adopción. En un momento, Linda se levantó e ingresó a la cocina, ofreciéndose a preparar algo de comer para su inesperado huésped. Jamal aceptó la oferta, agradecido por la oportunidad de extender su visita y recopilar más información. Mientras Linda preparaba la comida, Robert comenzó a hacerle preguntas a Jamal sobre su vida y sus planes para el futuro. Jamal improvisó respuestas, pintando un sombrío retrato de un joven sin rumbo, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Observó cómo la expresión de Robert se oscurecía, como si recordara algo doloroso. La comida transcurrió en una atmósfera de torpe cortesía. Jamal luchaba por mantener su fachada, mientras Linda y Robert parecían sumidos en sus propios pensamientos. Había una tensión subyacente en el aire, como si todos estuvieran bailando alrededor de un secreto no revelado. A medida que la visita se prolongaba, Jamal se dio cuenta de que sus padres biológicos parecían inquietos y ansiosos porque se marchara. ¿Recordaba su presencia la decisión que preferirían olvidar, o había algo más profundo y doloroso oculto tras su incomodidad? Jamal sabía que estaba jugando un juego peligroso al ocultar su verdadera identidad, pero estaba decidido a seguir adelante hasta el final. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas y abrir viejas heridas. Con cada minuto que pasaba, se acercaba más a desentrañar el misterio que rodeaba su adopción y a comprender las motivaciones detrás de la decisión que había dado forma a su vida. A medida que avanzaba la conversación, Jamal decidió arriesgarse y profundizar en su historia ficticia. Con un nudo en la garganta, reveló a Linda y Robert que actualmente estaba desempleado y luchando financieramente. Describió noches sin un techo sobre su cabeza y días sin comida, pintando un cuadro desgarrador de un joven al borde de la desesperación. Mientras hablaba, Jamal observaba atentamente las reacciones de sus padres biológicos. Esperaba ver algún indicio de empatía o comprensión en sus rostros, alguna señal de que su historia los había conmovido. Sin embargo, lo que vio lo dejó perplejo y profundamente herido. En lugar de mostrar compasión, Linda y Robert intercambiaron miradas de desdén y desaprobación. Sus expresiones se endurecieron y sus palabras se volvieron frías y cortantes. Con una mezcla de arrogancia y alivio, le dijeron a Jamal que habían tomado la decisión correcta al darlo en adopción, ya que claramente no podían ofrecerle una vida mejor. Cada palabra fue como una puñalada en el corazón de Jamal. Había esperado encontrar algo de comprensión, tal vez incluso un indicio de arrepentimiento, pero en su lugar, se encontró con una actitud de superioridad y desprecio. Linda y Robert parecían convencidos de que habían hecho lo correcto al apartarlo de sus vidas, como si hubieran evitado un nacimiento no deseado. Jamal luchó por mantener la compostura, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar en sus ojos. La decepción y el duelo lo invadieron, pero se negó a quebrarse frente a ellos. Jamal finalmente se permitió romper a llorar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos y los sollozos sacudieron su cuerpo. El chófer, respetuoso de la privacidad de su jefe, levantó la partición que separaba la cabina del conductor del asiento trasero, dándole a Jamal el espacio que necesitaba para desahogarse mientras el coche de lujo avanzaba por las calles de la ciudad.
Jamal pensó en la expresión de sorpresa e incredulidad que había visto en los rostros de Linda y Robert al ver el vehículo. Era como si, por un breve momento, hubieran atisbado la verdadera identidad de Jamal, pero rápidamente desestimaron la idea como imposible. Jamal se preguntaba qué habrían pensado si hubieran conocido la verdad. ¿Habrían cambiado su actitud hacia él? ¿Habrían mostrado remordimiento por sus palabras hirientes o simplemente lo habrían visto como una oportunidad para beneficiarse de su éxito? Estas preguntas atormentaban a Jamal mientras el coche entraba en las calles más exclusivas de la ciudad. Finalmente, llegaron a su edificio, un imponente rascacielos que albergaba su lujoso ático. Jamal agradeció a su chofer y se dirigió al ascensor, ansioso por refugiarse en la comodidad de su hogar. Una vez dentro de su ático, Jamal se dejó caer en el sofá, emocional y físicamente exhausto. Miró a su alrededor, observando los lujosos muebles y las obras de arte que adornaban las paredes, y se sintió más solo que nunca. Todo su éxito, toda su riqueza, le parecían vacíos en comparación con el anhelo de conexión y pertenencia que sentía. Sabía que el encuentro con sus padres biológicos había sido solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Había preguntas sin respuesta, heridas que necesitaban sanar y una verdad que aún estaba por descubrirse. Pero por ahora, Jamal se permitió simplemente sentir, dejando que las lágrimas fluyeran y el dolor lo envolviera en la soledad de su ático. Jamal se prometió a sí mismo que no se rendiría. Seguiría buscando respuestas, seguiría luchando por entender su pasado y encontrar su lugar en el mundo, porque a pesar del rechazo y el dolor, sabía que su historia no había terminado y estaba decidido a escribir su propio final, un final en el que el amor y la comprensión triunfaran sobre el resentimiento y la indiferencia. Después de pasar la noche sumido en sus pensamientos y emociones, Jamal despertó con una nueva determinación. Sabía que no podía dejar que el doloroso encuentro con sus padres biológicos definiera su búsqueda de la verdad. Había preguntas que aún necesitaban respuestas y estaba decidido a encontrarlas. Con una mente más clara, Jamal se dirigió a su estudio y comenzó a revisar la información que sus investigadores habían recopilado sobre Linda y Robert. Examinó cada detalle, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon su adopción. A medida que profundizaba en los documentos, Jamal descubrió que sus padres biológicos habían caído en tiempos difíciles antes de su nacimiento. Robert había perdido su trabajo y estaba luchando por encontrar empleo estable, mientras que Linda trabajaba largas horas en una fábrica por un salario mínimo. La pareja vivía al borde de la pobreza, esforzándose por llegar a fin de mes. Estos detalles hicieron que Jamal cuestionara aún más las razones detrás de su adopción. ¿Había sido realmente una decisión tomada por amor, como siempre había querido creer, o simplemente había sido una forma de escapar de una situación desesperada? Decidido a saber más, Jamal contactó a la agencia de adopción que había manejado su caso. Solicitó acceso a cualquier registro o documento relacionado con su adopción, con la esperanza de encontrar alguna pista que le ayudara a comprender mejor las motivaciones de sus padres biológicos. Mientras esperaba la respuesta de la agencia, Jamal también comenzó a investigar las leyes y procedimientos de adopción vigentes en el momento en que nació. Quería entender el contexto legal y social en el que se había tomado la decisión de darle en adopción y si había alguna posibilidad de irregularidades o presiones externas involucradas. A medida que se sumergía más en su investigación, Jamal se dio cuenta de que estaba abriendo una caja de Pandora. Cada nueva pieza de información planteaba más preguntas y generaba más incertidumbre. ¿Habían considerado Linda y Robert otras opciones antes de optar por la adopción? ¿Habían recibido algún tipo de asesoramiento o apoyo durante el proceso? ¿Existía alguna posibilidad de que hubieran sido coaccionados o presionados para tomar esa decisión? Estas preguntas pesaban sobre Jamal mientras continuaba investigando. Sabía que la verdad podría ser dolorosa, pero también entendía que era necesaria para poder avanzar y encontrar la paz que tanto anhelaba. Finalmente, después de semanas de espera, Jamal recibió una respuesta de la agencia de adopción. Le informaron que tenían algunos registros relacionados con su caso y estaban dispuestos a compartirlos con él. Con el corazón acelerado, Jamal programó una cita para revisar los documentos en persona. Mientras se preparaba para enfrentar este nuevo capítulo en su búsqueda, no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y miedo.
esperanza de que los registros pudieran arrojar luz sobre las circunstancias de su adopción y las verdaderas motivaciones de sus padres biológicos, y miedo de que la verdad pudiera ser incluso más dolorosa de lo que imaginaba. Pero a pesar de sus temores, Jamal sabía que no podía dar marcha atrás, había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. El día de la cita en la agencia de adopción llegó, y Jamal se encontró sentado en una pequeña sala de espera, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La anticipación y los nervios se entremezclaban dentro de él mientras esperaba que la trabajadora social lo llamara para revisar los registros relacionados con su caso. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la oficina se abrió y una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa lo invitó a entrar. Jamal la siguió, tratando de calmar sus nervios mientras se sentaba frente a ella en un pequeño escritorio. La trabajadora social, cuyo nombre era Laura, le explicó a Jamal que había recopilado todos los documentos disponibles sobre su adopción. Con manos temblorosas, le entregó una carpeta de papeles amarillentos y desgastados. Jamal abrió la carpeta y comenzó a revisar su contenido. Había formularios de solicitud, informes médicos y correspondencia entre la agencia y sus padres adoptivos, pero lo que más le llamó la atención fueron las cartas escritas a mano de Linda y Robert. Con el corazón latiendo con fuerza, Jamal comenzó a leer las palabras que sus padres biológicos habían plasmado en papel tantos años atrás. En las cartas expresaban su amor por el bebé que estaban a punto de dar en adopción y la profunda tristeza que sentían al tener que tomar esa decisión. Linda escribía sobre cómo había soñado con tener un hijo propio, pero que las circunstancias de la vida les habían impedido darle el hogar y la estabilidad que merecía. Robert, por su parte, hablaba de su lucha por encontrar trabajo y cómo no quería que su hijo creciera en la pobreza y la incertidumbre. A medida que Jamal leía cada palabra, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Podía sentir el dolor y el amor que impregnaban cada línea y se dio cuenta de que sus padres biológicos no habían tomado la decisión de darlo en adopción a la ligera. En una de las cartas, Linda escribió: «Mi querido bebé, quiero que sepas que esta decisión no se toma por falta de amor. Al contrario, es por el inmenso amor que siento por ti que quiero darte la oportunidad de tener una vida mejor. Mereces un hogar estable, unos padres que puedan cuidarte y darte todo lo que nosotros no podemos. Espero que algún día puedas entender y perdonarnos por esta difícil elección». Las palabras de Linda tocaron profundamente a Jamal. Por primera vez, pudo ver más allá del dolor y el rechazo que había sentido durante su encuentro con ellos. Pudo vislumbrar el amor y el sacrificio detrás de su decisión. A medida que continuaba leyendo, Jamal descubrió que Linda y Robert habían pasado por un proceso de asesoramiento antes de tomar la decisión final de dar a su hijo en adopción. Habían explorado otras opciones, pero al final habían concluido que la adopción era lo mejor para asegurar el bienestar y futuro de su bebé. Con cada nueva revelación, la perspectiva de Jamal comenzó a cambiar. El resentimiento y la ira que había albergado durante tanto tiempo empezaron a transformarse en comprensión y empatía. Pudo ver a sus padres biológicos con una nueva luz, no como las personas frías y desalmadas que había encontrado, sino como dos seres humanos que habían tomado una decisión desgarradora por amor. Cuando terminó de leer la última carta, Jamal permaneció en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Laura, la trabajadora social, le ofreció un pañuelo y le dio un momento para asimilar la información. Finalmente, Jamal levantó la vista y agradeció a Laura por su ayuda. Sabía que todavía había mucho que procesar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había encontrado una pieza clave del rompecabezas de su vida. Con una nueva perspectiva y una comprensión más profunda, Jamal salió de la agencia de adopción decidido a enfrentar el futuro con una mente y un corazón más abiertos. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a dar un paso a la vez. Después de su visita a la agencia de adopción, Jamal pasó días reflexionando sobre las cartas y la información que había descubierto. Las palabras de Linda y Robert resonaban en su mente y poco a poco comenzó a ver su historia desde una perspectiva diferente. A medida que crecía su comprensión y empatía, Jamal se dio cuenta de que no podía dejar las cosas como estaban, sentía la necesidad de reconectar con sus padres biológicos, pero esta vez desde un lugar de compasión y entendimiento. Con este nuevo propósito en mente, Jamal decidió organizar una reunión con Linda y Robert, pero en un entorno completamente diferente.
Reservó una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde pudieran hablar tranquilamente y sin las preocupaciones financieras que les habían pesado en el pasado. Jamal luego contactó a Linda y Robert, revelando finalmente su verdadera identidad. Les explicó que era el joven al que habían conocido como un hombre desempleado en busca de trabajo, pero que en realidad era un empresario exitoso. Se disculpó por el engaño y confesó que había estado buscando respuestas sobre su adopción. Linda y Robert quedaron atónitos al recibir la noticia, nunca habrían imaginado que este humilde joven era en realidad su hijo biológico, mucho menos que había logrado tanto éxito en la vida. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, aceptaron la invitación de Jamal para encontrarse con él en el restaurante. El día de la reunión llegó y Jamal esperó ansioso en el elegante establecimiento. Cuando Linda y Robert entraron, se sintieron impresionados por el lujo que los rodeaba. Jamal los saludó con una cálida sonrisa y los guió a su mesa reservada. Durante la comida, Jamal compartió su historia con ellos. Les habló de su feliz infancia con sus padres adoptivos, de cómo había descubierto su pasión por los negocios y de cómo había construido su imperio. Linda y Robert escucharon con asombro, maravillándose de los logros de su hijo biológico. Pero Jamal también les contó sobre su búsqueda de identidad, cómo había anhelado conocer sus raíces y entender las circunstancias de su adopción. Les habló de la dolorosa primera reunión que habían tenido y de cómo lo había afectado profundamente. Fue entonces cuando Jamal sacó las cartas que había encontrado en los archivos de la agencia de adopción. En voz baja, comenzó a leerlas, las palabras que ellos mismos habían escrito tantos años atrás. Linda y Robert se conmovieron hasta las lágrimas al escuchar sus propias palabras, llenas de amor y sacrificio. Jamal explicó cómo esas cartas habían cambiado su perspectiva y le habían permitido ver las cosas desde un ángulo diferente. Les agradeció por el amor que le habían mostrado al tomar la difícil decisión de darlo en adopción y les aseguró que no guardaba rencor ni resentimiento hacia ellos. Linda y Robert, profundamente conmovidos, se disculparon por su comportamiento durante la primera reunión. Admitieron que se habían sentido llenos de vergüenza y miedo al enfrentarse a su hijo biológico y que habían reaccionado de manera defensiva para ocultar su propio dolor. A medida que la conversación avanzaba, las barreras comenzaron a derrumbarse. Linda y Robert compartieron más detalles sobre las dificultades que habían enfrentado en el pasado y cómo la decisión de dar a Jamal en adopción había sido la más difícil de sus vidas. Expresaron su arrepentimiento por no haber podido darle el hogar y la estabilidad que merecía, pero también su profunda alegría al ver al hombre exitoso y compasivo en el que se había convertido. Jamal, a su vez, les habló de su deseo de construir una relación con ellos, no como padres, sino como amigos. Quería conocerlos, entender su historia y compartir la suya. Les ofreció su apoyo y afecto sin condiciones ni expectativas. A medida que la comida llegaba a su fin, Linda y Robert abrazaron a Jamal con lágrimas en los ojos. Fue un abrazo cargado de emoción, perdón y esperanza para el futuro. Sabían que aún tenían un largo camino por recorrer, pero estaban dispuestos a hacerlo juntos, un paso a la vez. Al salir del restaurante, Jamal se sintió más ligero y en paz consigo mismo. Había enfrentado su pasado y encontrado la comprensión y el amor que tanto anhelaba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con valentía y determinación. Después de la emotiva reunión en el restaurante, Jamal y sus padres biológicos comenzaron a construir una relación basada en la comprensión y el perdón. Se reunían regularmente para charlar, compartir recuerdos y conocerse mejor. Jamal descubrió que Linda y Robert habían enfrentado muchos desafíos a lo largo de los años. Después de la adopción, habían luchado por salir adelante, enfrentando dificultades financieras y personales. Sin embargo, a pesar de todo, habían logrado mantener su amor y vínculo como pareja. Con el tiempo, Jamal se dio cuenta de que quería hacer más por ellos. Deseaba ayudarles a mejorar su calidad de vida y darles la oportunidad de disfrutar de la paz que tanto merecían después de tantos años de lucha. Con este propósito en mente, Jamal les ofreció a Linda y Robert su apoyo financiero. Les propuso ayudarlos a mudarse a un hogar más cómodo, pagar sus deudas pendientes y asegurar su bienestar en la vejez. Al principio, Linda y Robert se mostraron reacios a aceptar su ayuda, sintiendo que no merecían tal generosidad.
Pero Jamal les aseguró que lo hacía por amor y gratitud, y que nada lo haría más feliz que verlos disfrutar de la vida sin preocupaciones. Conmovidos por el gesto de su hijo biológico, Linda y Robert finalmente aceptaron su ayuda. Juntos encontraron una casa acogedora en un vecindario tranquilo donde podrían disfrutar de su jubilación en paz. Jamal se encargó de todos los detalles, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero Jamal no se detuvo ahí, también les ofreció a Linda y Robert la oportunidad de ser parte de su vida de una manera más significativa. Les presentó a sus padres adoptivos, quienes los recibieron con los brazos abiertos y les agradecieron por el hermoso regalo que les habían hecho al confiarles el cuidado de Jamal. Juntos formaron una familia ampliada unida por el amor y la gratitud. Celebraban cumpleaños, fiestas y momentos especiales, creando nuevos recuerdos y sanando las heridas del pasado. Jamal también compartió su éxito con Linda y Robert, invitándolos a participar en los eventos de su empresa y mostrándoles el impacto positivo que estaba teniendo en la sociedad. Les habló sobre sus valores, su deseo de retribuir y cómo había encontrado un propósito más allá del dinero. Linda y Robert se sentían llenos de orgullo al ver al hombre en el que se había convertido su hijo biológico. Veían en él la bondad, la compasión y la fortaleza que ellos mismos habían deseado inculcarle, y aunque sabían que no podían atribuirse el mérito de su crianza, estaban profundamente agradecidos por poder formar parte de su vida. Con el paso de los años, la relación entre Jamal y sus padres biológicos se fortalecía cada vez más. Habían encontrado la paz y la sanación que tanto anhelaban y, juntos, habían creado un vínculo inquebrantable basado en el amor y la comprensión. Jamal sabía que su historia era única, pero también era consciente de que había muchas otras personas en el mundo enfrentando desafíos similares. Decidió usar su plataforma y su éxito para crear conciencia sobre la adopción y brindar apoyo a quienes buscaban reconectar con sus raíces. Cada paso del camino, Jamal se sentía agradecido por el amor que lo rodeaba. Había aprendido que la familia no se limitaba a los lazos de sangre, sino que se extendía a quienes elegían amar y apoyarse mutuamente. Con esa certeza en su corazón, Jamal se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que nunca estaría solo. Varios años después de que Jamal se reuniera con sus padres biológicos y comenzara a construir una relación con ellos, su vida había tomado un giro extraordinario y ahora se sentía más completo y en paz que nunca. Un día, Jamal decidió organizar una gran celebración para conmemorar el aniversario de su adopción. Invitó a sus padres adoptivos, a Linda y Robert, y a todos aquellos que habían sido parte importante de su vida. Era una ocasión para dar gracias y honrar el amor y el sacrificio que habían hecho posible su historia. El evento se llevó a cabo en un hermoso jardín decorado con flores y luces brillantes. Jamal se puso frente a los invitados, su corazón lleno de emoción, y comenzó a hablar, compartiendo su historia y expresando su gratitud a cada una de las personas presentes. Agradeció a sus padres adoptivos por proporcionarle un hogar lleno de amor y oportunidades, por guiarlo y apoyarlo en cada paso del camino. Les dijo cuánto significaban para él y cómo su amor incondicional había sido el pilar de su vida. Luego se volvió hacia Linda y Robert, con lágrimas en los ojos. Les agradeció por el mayor acto de amor que podían haber realizado, darle la oportunidad de tener una vida mejor. Les dijo que entendía el sacrificio que habían hecho y que los admiraba por su valentía y generosidad. Jamal también habló de cómo su viaje de autodescubrimiento le había enseñado lecciones valiosas. Había aprendido que el amor y el perdón eran más poderosos que el resentimiento, y que la familia no se limitaba a los lazos de sangre. Descubrió que cada persona en su vida, desde sus padres adoptivos hasta sus padres biológicos, había desempeñado un papel fundamental en su crecimiento y felicidad. A medida que Jamal hablaba, podía sentir el amor y la emoción que emanaban de todos los presentes. Sus palabras tocaban los corazones de todos, recordándoles el poder del amor, la compasión y la conexión humana. Cuando Jamal terminó su discurso, hubo un momento de silencio seguido de una ovación ensordecedora. Los abrazos y las lágrimas se mezclaron mientras todos se acercaban para expresar su amor y apoyo. En ese momento, Jamal se dio cuenta de que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todas las personas que habían sido parte de ella. Cada decisión, cada sacrificio, cada acto de amor había ayudado a dar forma al hombre que era hoy.
A medida que continuaba la celebración, Jamal miró a su alrededor y vio a su familia, tanto biológica como adoptiva, unida por el amor y la gratitud. Sabía que no importaba de dónde venía, sino el camino que había recorrido y las personas a las que había elegido amar. En ese instante, Jamal sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era un lugar físico, sino un espacio en su corazón donde residían la paz, la comprensión y el amor incondicional. Con una sonrisa en su rostro y el corazón lleno de gratitud, Jamal se prometió seguir viviendo con propósito y compasión. Sabía que su historia era un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano, y estaba decidido a compartirla con el mundo. A medida que el sol se ponía en el horizonte y las luces del jardín brillaban más intensamente, Jamal abrazó a sus seres queridos, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría un hogar en sus corazones. Y con esa certeza, se sintió listo para enfrentar el futuro con coraje, gratitud y amor infinito.